Oye, ¿te ha pasado que hay temas que sabes que son importantes, que deberías entender bien, pero la información como que no te entra? Sí, como que las ideas principales se te resbalan y al final tienes más preguntas que respuestas. Exacto. Bueno, pues para eso estamos aquí en The Deep Dive. Hoy vamos a profundizar en un tema que, por cierto, tú nos pediste, la pedagogía cristiana. Sí, nos compartiste el manual de fundamentos de la pedagogía ¿Verdad? y, bueno, hoy vamos a explorarlo juntos. La idea es desmenuzarlo para que te quedes con lo esencial, con las ideas claves sobre cómo se enseña y se aprende desde una perspectiva cristiana. Me encanta. Vamos a ver los principios básicos, esa conexión tan importante que tiene con la teología, y también vamos a echar un vistazo a algunas formas, digamos, más modernas de enseñar que pueden enriquecer la educación religiosa. Buenísimo. Al final de esta inversión, la idea es que tengas una comprensión clara y útil, algo que puedas aplicar, ¿no? Sin sentirte abrumado por la información. Totalmente. El objetivo es tomar lo más importante del manual y que entiendas por qué la pedagogía es tan crucial en el cristianismo y cómo se ve en la práctica. Para empezar, creo que es súper importante definir qué es la pedagogía cristiana, ¿no? El manual nos dice que es la ciencia y el arte de enseñar, y eso ya nos da una pista de que no es solo técnica, sino que también hay, digamos, un componente de sensibilidad, de corazón. Claro, claro. Pero en el contexto cristiano va mucho más allá de solo transmitir información, ¿verdad? Exactamente. No es solo llenar la cabeza de datos bíblicos, sino formar personas completas, con valores bíblicos sólidos y una visión del mundo centrada en Dios. Ajá. Es una formación que incluye lo intelectual, sí, pero también lo espiritual y lo moral. O sea, no es solo saber lo que dice la Biblia, sino cómo eso cambia nuestra forma de vivir. Totalmente. Y el objetivo final, como bien dice el manual, es la transformación de la persona, o sea, acercarla cada vez más a Dios. Mm. Fíjate qué interesante que nos remiten a Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Uf, qué fuerte. Ahí vemos que la sabiduría, el conocimiento desde la perspectiva cristiana, nacen de una profunda reverencia a Dios. No es solo aprender conceptos, sino desarrollar una sabiduría que viene de esa conexión espiritual. Claro, o sea que el conocimiento tiene que estar arraigado en algo más profundo. Exacto. Oye, y ya que hablamos de la base, ¿cuáles serían esos principios que guían el aprendizaje dentro de la educación cristiana, según el manual, claro? Bueno, uno de los pilares, sin duda, es la Biblia. El manual cita 2 Timoteo 3:16, donde se nos dice que toda la escritura es expresada por Dios y útil para enseñar. Ajá. No se trata solo de leer versículos sueltos, sino de integrar la Biblia en todo el proceso de aprendizaje. O sea que la Biblia es la base. Sí, y el objetivo es la formación del carácter y el crecimiento espiritual. Incluso se nos anima a crear hábitos de estudio bíblico personal. Me parece clave eso que dices. No es una materia más, sino la fuente que impregna todas las áreas del conocimiento y de la vida. Totalmente. Oye, ¿y qué más nos dice el manual sobre cómo aprendemos mejor en este contexto? Otro principio súper importante es el aprendizaje activo y participativo. El manual nos recuerda a Santiago 1.22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esa es fuerte. La idea central aquí es que involucrarnos activamente en el proceso de aprendizaje nos lleva a una comprensión mucho más profunda y duradera. Sí, eso tiene mucho sentido. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica? A ver, cuéntame. Pues con estrategias como hacer preguntas que nos hagan pensar, generar debates constructivos, analizar casos concretos, usar dramatizaciones, proyectos, participar en misiones evangelísticas. Me encanta esa idea de ser hacedores, no solo escuchar pasivamente, sino llevar el conocimiento a la acción. Exactamente. Oye, pero cada persona aprende de manera diferente. ¿Cómo se toma eso en cuenta? Ahí entra el principio de la enseñanza personalizada y relacional. El manual subraya la importancia de adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje. Nos recuerda las palabras de Jesús en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, que implica un descubrimiento personal de esa verdad. Interesante. Se destaca el enfoque relacional que Jesús tenía con sus discípulos y se sugieren cosas como tutorías individualizadas y grupos pequeños de estudio donde la interacción es más cercana. Entonces, no se trata de un molde único para todos, sino de ser sensibles a las necesidades de cada persona y construir relaciones que faciliten el aprendizaje. Exactamente. Y para aterrizar estas ideas, el manual también nos da ejemplos bíblicos de cómo se enseñaba, ¿no? Sí, claro. Empieza con el Antiguo Testamento y la figura de Moisés. Resalta Deuteronomio 6.67, donde se nos dice que enseñemos las palabras de Dios a nuestros hijos constantemente, en casa, caminando, al acostarnos, al levantarnos. Wow. Lo fundamental aquí es la continuidad y la naturaleza formativa de la enseñanza, que se transmitía de generación en generación. Un modelo de inmersión total, ¿no? La palabra presente en cada aspecto de la vida. Sí, y esto nos hace pensar
en la importancia de involucrar a las familias en la educación cristiana. Totalmente. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el ejemplo principal que destaca el manual? Jesús, sin duda. El manual se centra en Marcos 1.22, donde la gente se maravillaba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad, no como los escribas. Claro. Se destaca su habilidad para usar parábolas, hacer preguntas profundas y usar ejemplos prácticos. La clave es que su enseñanza era interactiva, vivencial y buscaba la aplicación práctica de esos principios en la vida real. Jesús, el maestro por excelencia, usando métodos que conectaban con la gente y los invitaban a pensar y actuar. Oye, hay un tema que me parece central y que el manual menciona mucho: la relación entre la teología y la educación religiosa. ¿Podemos profundizar un poco más en eso? Claro que sí. La teoría como el estudio de Dios y su revelación provee la base doctrinal para la enseñanza cristiana. El manual cita Mateo 28.20, donde Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí vemos que la enseñanza tiene un contenido específico basado en las enseñanzas de Jesús. O sea que la teología no es algo aparte, sino el fundamento mismo de lo que enseñamos. Exacto. Es como el esqueleto sobre el cual se construye todo el edificio de la educación religiosa. Me gusta esa analogía. Oye, ¿y cómo se ve esa conexión a lo largo de la Biblia? El manual hace un recorrido desde Moisés hasta Jesús, mostrándonos cómo la enseñanza siempre ha sido crucial en el plan de Dios. Desde la ley en el Antiguo Testamento hasta el Evangelio en el Nuevo, la transmisión de la fe a través de la educación ha sido una constante. Ya veo. Y no podemos olvidar la gran comisión en Mateo 28.19-20, que es un mandato a hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Ahí vemos una unión inseparable entre la doctrina y su aplicación práctica. Claro, y esa formación integral de la que hablamos al principio, ¿cómo encaja aquí? Proverbios 22.6 es clave para entenderlo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La educación cristiana busca formar el carácter y los valores, preparar para vivir la fe en todas las áreas de la vida. Sí, tiene mucho sentido. Por eso una base teológica sólida, como dice 2 Timoteo 3.16, es esencial para evitar errores doctrinales y guiar a los estudiantes hacia una relación profunda con Dios, formando creyentes maduros y bien fundamentados en su fe, como dice 2 Timoteo 2.2. O sea, una base firme en la teología es crucial para una fe genuina y evitar desviaciones. Oye, pero el mundo de la educación ha cambiado mucho. ¿Cómo podemos tomar esas nuevas ideas, esas aproximaciones modernas y aplicarlas en un contexto cristiano? Es una pregunta muy importante. El manual nos anima a examinarlo todo y retener lo bueno. Como dice 1 Tesalonicenses 5.21. No se trata de rechazar todo lo nuevo, sino de usar el discernimiento para ver cómo ciertas metodologías pueden enriquecer la enseñanza de la fe. Claro, entonces, ¿qué nos dice el manual sobre los métodos tradicionales de enseñanza y cómo podemos seguir usándolos? Menciona dos principalmente. La enseñanza expositiva, que ha sido muy efectiva para explicar las doctrinas bíblicas. El Sermón del Monte en Mateo 5.2 es un ejemplo de cómo Jesús la utilizó. Ajá. La clave aquí, según el manual, es no quedarse solo en la teoría, sino complementarla con ejemplos prácticos y testimonios. Y luego está el método socrático, basado en el diálogo, y las preguntas que Jesús también usó, como vemos en Lucas 20.3. Este método es muy valioso porque fomenta la reflexión crítica y ayuda a profundizar en la fe a través del razonamiento y el descubrimiento personal. Son métodos que han resistido la prueba del tiempo y que siguen siendo herramientas valiosas. ¿Y qué hay de las estrategias más innovadoras? ¿Cuáles podrían ser útiles? Se destacan dos. Ah. El aprendizaje basado en proyectos, que busca conectar el aprendizaje con la aplicación práctica de la fe en el mundo real. Interesante. La cita de 1 Juan 3.18 refuerza esta idea. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El manual sugiere proyectos evangelísticos, servicio comunitario, estudios bíblicos en grupo como formas de llevar la fe a la acción. Me gusta cómo estas estrategias buscan involucrar a los estudiantes y crear un sentido de comunidad y propósito. Sí, y también se menciona el aprendizaje colaborativo. Ya. Subraya la importancia de la comunidad y el discipulado. Claro. Se basa en Proverbios 27.17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Se proponen grupos de estudio, tutorías entre compañeros, proyectos en equipo. Me encanta. Y a lo que se enfatiza mucho es el aprendizaje significativo, ¿verdad? Totalmente. Se busca conectar el nuevo conocimiento con las experiencias, haciéndolo más relevante y personal. Santiago 1.22 vuelve a resonar aquí, recordándonos de ser hacedores de la palabra.
Se nos anima a relacionar las lecciones bíblicas con la vida diaria y a compartir testimonios. Sí. Además, se subraya la necesidad de una evaluación continua, que no se limite a medir la memorización, sino que valore la comprensión profunda, la aplicación práctica y la transformación en la vida del estudiante. O sea, no se trata solo de acumular datos, sino de entenderlos a fondo y ver cómo cambian nuestra vida y nuestra relación con Dios. Exacto. Y para eso se cita 2 Corintios 13.5, donde se nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos firmes en la fe. Hablando de transformación, hablemos del educador cristiano. ¿Cuál es su papel más allá de ser un simple transmisor de información? El manual lo dice muy claro. Su rol va mucho más allá de la instrucción. Se trata de formar discípulos de Jesucristo, como dice Romanos 12.7. Uf, un llamado importante. Sí, implica una gran responsabilidad espiritual, como dice Santiago 3.1, que requiere una vida de oración, preparación e integridad personal. Claro. El maestro cristiano debe ser un ejemplo vivo de lo que enseña, como dice Pablo en 1 Corintios 11.1. La congruencia entre su vida y su enseñanza es fundamental para su credibilidad e impacto. Entonces, un llamado muy serio. ¿Y qué habilidades debe tener este educador para cumplir con su llamado? Primero, una comunicación clara y efectiva, como dice Salmo 119.130. Debe comunicar las verdades bíblicas de manera accesible y transformadora, usando ejemplos del día a día y varios métodos de enseñanza. Y segundo, debe escuchar activamente y mostrar empatía, como dice Proverbios 4.23, preocupándose por el bienestar espiritual, emocional e incluso físico de sus estudiantes. No solo transmitir conocimiento, sino conectar con las personas y comprender sus necesidades. ¿Y cómo se logra esa enseñanza centrada en el estudiante? Adaptando el método a las necesidades de cada uno, reconociendo que cada uno aprende a su ritmo y de manera diferente, como dice Proverbios 22.6. Claro. Hay que usar diversos recursos y evaluar el progreso individual. Y es crucial crear un ambiente de aprendizaje relacional basado en la confianza y la comunidad, como sugiere Proverbios 27.17. Un espacio donde se sientan seguros para preguntar y compartir. Exactamente. Para terminar, el manual habla de los desafíos de la enseñanza religiosa hoy en día y las oportunidades que se presentan. ¿Cuáles son los puntos clave? Entre los desafíos está la secularización y la pérdida de valores cristianos, como dice 2 Timoteo 4.3. También la falta de interés en la educación religiosa, como dice Oseas 4.6, pero también hay oportunidades, sobre todo con la tecnología, como dice Santiago 1.17, aunque hay que tener cuidado con la distracción y la superficialidad, como advierte Romanos 12.2. Es importante ser conscientes de los desafíos, pero también estar abiertos a las nuevas herramientas para alcanzar a más personas. ¿Y qué estrategias propone el manual para fortalecer la pedagogía cristiana? Destaca la importancia del discipulado y la formación de líderes, como dice 2 Timoteo 2.2, animando a los estudiantes a enseñar a otros. También la capacitación constante para los educadores, tanto en pedagogía como en teología, como dice Romanos 12.7. Un ciclo de aprendizaje continuo. Hemos cubierto muchísimos puntos importantes hoy en esta inmersión en el Manual de Pedagogía Cristiana. Sí, hemos visto cómo busca una formación integral basada en la Biblia, la importancia de un aprendizaje activo y relacional, la conexión con la teología, el potencial de los métodos modernos y el papel crucial del educador. Esperamos que te haya quedado claro y que puedas aplicar estos fundamentos. Tú buscabas conocimientos sobre la pedagogía cristiana y esperamos haberte dado una base sólida para entender su importancia. Para terminar, te dejo con esta pregunta. ¿Cómo puedes aplicar estos principios en tu propio aprendizaje o enseñanza? ¿Qué nuevas preguntas que surgen a partir de esa conversación? Te animamos a seguir explorando este tema tan fundamental para la transmisión de la fe. Nos vemos en el próximo Deep Dive.